en Ciencias Antropológicas por la UNAM y también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una larga carrera como investigador, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero también ha tenido una actividad política muy importante, tanto ocasionalmente en cargos de representación pública y también es uno de los intelectuales mexicanos más cercanos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a este movimiento del que ha sido asesor en algunos momentos después del alzamiento. Doctor Gilberto López y Rivas, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, doctor, muy agradecido de que aceptara conversar nuevamente con nosotros, y digo nuevamente porque platicamos con usted, si mal no recuerdo, antes de que asumiera Donald Trump, y apenas han pasado 3 semanas, y a mí me gustaría comenzar la charla antes de hablar en particular de su artículo que publicó el pasado viernes en la jornada de las claves para enfrentar el trumpismo. Primero, una reflexión de cómo está viendo, cómo caracterizaría el arranque del mandato de Donald Trump, que pareciera pues que regresa a políticas que pensábamos enterradas, como las del gran garrote, las de las amenazas, las de amenazas expansionistas, imperialistas abiertas, y una política antimigratoria pues muy indignante. ¿Cómo caracterizaría usted estas primeras semanas de Donald Trump, doctor Gilberto López y Rivas? Bueno, no ha sido sorpresa alguna el que Donald Trump en este segundo mandato iniciara de la forma como él es. En realidad, pues una figura política muy controvertida, muy polémica en cuanto a sus estilos personales, de hacer uso de la política para plantear pues toda su perspectiva del mundo. Y bueno, el inicio de estas semanas han sido verdaderamente estrepitosas, por emplear un término, este, eh, con esta serie de órdenes ejecutivas que replantean cuestiones de forma importantes en la política de los Estados Unidos, aunque, como lo planteo en mi columna, no habría que esperar cambios en cuanto al contenido mismo de esa política, porque en realidad la historia misma de nuestro país nos muestra que tanto republicanos como demócratas pues siguen el curso de lo que podría llamarse el estado profundo de ese país imperialista que es Estados Unidos. Y bueno, recordar, no está de más en la historia de México, que las veces en que hemos tenido incluso guerras Claro. prolongadas, ¿no? Como la del siglo XIX, o las dos invasiones que se recuerdan, la del 14 y la del 16, la del 14 con la invasión a Veracruz y la del 16 en la expedición que infructuosamente buscó a Villa. Han sido demócratas los que han estado en la presidencia de la República. Entonces, pues, un planteamiento básico es que no importa qué partido esté en el gobierno, ni qué figura es la que ocupa el Ejecutivo Federal, porque las políticas son muy similares, este, son muy similares en cuanto a lo que significa la estrategia de Estados Unidos de carácter imperialista. Entonces, pues, no, de manera muy coloquial, eso de Coca-Cola, Pepsi-Cola, pues puede ser utilizado para caracterizar tanto a demócratas como republicanos, ¿no? Y bueno, entrando al texto, pongo el ejemplo de Barack Obama, que tantas ilusiones creó con su... no hay que negar, no se puede negar que es un magnífico orador, con un empleo de la retórica
muy elocuente, y sin embargo, siendo Premio Nobel de la Paz, pues él intensificó las operaciones de sus fuerzas especiales en todo el mundo, no casi las duplicó, y emprendió una serie de guerras en su momento que pueden señalar esto que estoy sosteniendo como hipótesis, pero que me parece que está comprobado en el curso de la historia, que tanto demócratas como republicanos pues emprenden las guerras que Claro. sus intereses les demandan, ¿no? Sí, al final se imponen los intereses más globales, ¿no? De Estados Unidos como potencia hegemónica en el capitalismo mundial. Sin embargo, quisiera insistirle, doctor López y Rivas, si no hay algo peculiar en el trumpismo, es decir, como proyecto político, con estas características, digamos, de no solamente conservadores en lo político, sino que llegan oligarcas directamente a intervenir ya en el gobierno, como el caso claro de Elon Musk, pero no es el único. Si esto también es alguna característica, y me corrige, pero creo que hacía muchos años que no escuchábamos expresamente a un presidente de Estados Unidos decir: quiero este territorio, quiero controlar Panamá, quiero comprar Groenlandia, quiero que Canadá sea anexado y amenazo a México con que puedo intervenir. No sé si es algo distinto o sencillamente es algo, digamos, en el otro sentido, sencillamente está diciendo lo que los otros lo hacen de manera encubierta. Bueno, evidentemente Trump representa lo más aberrantemente, digamos, abiertamente lo que este imperialismo significa para esta clase oligarcas. Y tiene usted mucha razón en que incluso en la toma de posesión fue muy significativo el acompañamiento pues de los más ricos que estaban, ¿no?, en la parte, en un lugar privilegiado, ¿verdad? Así es. Y es que Donald Trump pues, no encubre nada, él no tiene subterfugios, él expresa la parte más grotesca, la parte más verdaderamente, eh, bueno, como persona, como una personaje público, pues siempre ha mostrado, pues, no solamente en la verbalización de estas entrañas del monstruo que son el destino manifiesto, que pues desde el origen de los Estados Unidos como nación han expresado, ¿no? Incluso es un país que no tiene un nombre específico, se discutió mucho el nombre del país y entonces ellos se discutía que se llamaba Fredonia, por aquello de Freedom, pero finalmente quedó Estados Unidos de América. El mismo nombre expresa lo que Trump ahora, ¿no? Casi 200 años después de, de esta primera clase política que dirigió los destinos de la República de este país después de su independencia de Inglaterra, pues expresa ese mismo, esos mismos ideales torcidos, abiertamente imperialistas, colonialistas, ¿no? que, que dieron origen a este país como tal, ¿no? Entonces, y aparte de eso, no solamente es en cuanto a lo que significa la política, por ejemplo, del expansionismo territorial. Yo escribí un libro, La Guerra del 47, y la resistencia popular a la ocupación, y ahí dedico muchísimas páginas a explicar las características de este expansionismo territorial que le llega a irse de costa a costa, recordando que las 13 colonias pues estaban en el este de lo que hoy es Estados Unidos, y que ese afán de expansionismo los llevó pues a la guerra contra México,
una guerra con Inglaterra que no prosperó y por eso Canadá existe. Y bueno, la ambición de posesionarse de las Floridas, que finalmente lo hicieron, la guerra con España, que fue la llamada de atención de que Estados Unidos quería ser una potencia colonial, que Claro. lo es y que lo fue. O sea, la historia de los Estados Unidos está llena de Trumps, y Trumps expresa, pero quería yo añadir que aparte de este destino manifiesto, el personaje Trump también representa la ruptura con una tradición política, digamos, bien educada, ¿no? Un Kissinger u otro de estos que aplicaban la misma política del garrote, de la misma manera como iniciaba expediciones filibusteras o abiertamente se adueñaban de territorios. Pero aparte de esto, eh, pues es un machista consumado, es un tipo que desprecia las leyes de su propio país, Que es delincuente, eh, confeso. Bueno, es un delincuente sentenciado. delincuente confeso, es un macho total, o sea, acusado de sobornar a una actriz porno, bueno, ¿qué no? Y luego llega y perdona a criminales de actos violentísimos que tuvieron lugar durante la toma del Congreso. Es decir, que en un uso de sus atribuciones como poder ejecutivo que realmente nos muestran que Estados Unidos no tiene una solidez constitucional. Yo no sé por qué tanta gente alaba a los Estados Unidos como país de leyes, cuando en realidad nos muestra cómo a través de órdenes ejecutivas prácticamente se convierte en un Claro, dictador, claro. ¿no? ¿Cómo puede una persona dar libertad a criminales confesos que atacaron a senadores, que persiguieron, que atacaron a policías, ahí ellos que tanto alaban a su policía? Oh, ¿No? fue un intento de golpe de Estado, también se ha señalado aquel episodio. Totalmente, y sin embargo, pues ahí está, con sus dichos, con sus hechos, Claro. y nos muestra, pues, no se ha analizado el tipo de votante, ¿no? La mayor parte son obviamente de los llamada raza blanca, que pues ahí está discutible todas estas, pero también pudo engañar a una buena parte de la población negra o Exacto. mexicana, Latina. y bueno, ahí están el manejo de un tipo de nacionalismo económico que choca con su Doctor, expansionismo internacionalista, ¿no? doctor Gilberto López y Rivas, justo ahí quería preguntarle, le saluda Jesús Estrada. En ese contexto de machismo, de nacionalismo, hay un debate en torno a si es un gobierno neofascista el de Donald Trump o no lo es. En la misma, en su columna del viernes pasado, usted me parece que señala elementos para los cuales sí se puede configurar, pues, que es un fascismo. Hay otros autores que señalan que son renuentes a calificarlo como fascismo porque dicen que es un concepto más europeo que no se ha aplicado a la, digamos, tradición histórica de América Latina, pero sí estamos ante una nueva forma de fascismo, ¿cree usted? Se ha usado mucho, incluso acaba de haber una reunión en Venezuela donde se formó una internacional antifascista. Yo creo que tratando de alguna manera de responder a la necesidad de caracterizar a la política de los Estados Unidos, yo utilizo el término de terrorismo global de Estado, que es una forma de la expresión fascista. Es decir, la definición clásica del fascismo desde los años 30 fue que el fascismo significaba el terrorismo de la burguesía contra las clases proletarias
y contra sectores que fueron victimizados, que entre ellos pues la población judía, pero también gitanos, homosexuales, y evidentemente comunistas, que fue también la expresión de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, todo el mundo se fija en el Holocausto, y es verdad que murieron millones de judíos, pero evidentemente murieron cerca de 25 millones de soviéticos, ¿verdad? Y todo eso, digamos, ha dado en significar la actual política de las fuerzas más neoconservadoras como fascistas. Y yo pienso que es factible utilizar el término de neofascismo, y no me siento mal en cuanto a caracterizar a un personaje como Trump como un neofascista. Es decir, tiene todas las características del fascismo, ¿no? En términos de hablar abiertamente de sus ambiciones territoriales, como lo hizo Hitler, o como lo hizo Mussolini, o como lo hizo los grupos fascistas japoneses con respecto a Asia. Y entonces, sí, pues, creo que es probable o factible que el uso de neofascismo para caracterizar a Trump sea correcto. Yo creo que también, digamos, un concepto como terrorismo global de Estado me permite ampliarlo hacia una serie de características del imperialismo estadounidense que no se toma muy en cuenta a la hora de los análisis. O sea, es el único país en el mundo que mantiene bases militares en todo el planeta. Cerca de 1,000 bases militares. Sí es el único país que tiene, aparte de esas bases militares abiertas, otras tantas encubiertas, ¿no? El término que se utiliza, nenúfares o nenúfares, no sé cuál es la acentuación para esa metáfora para hablar de bases militares estadounidenses secretas. Y además de eso, pues mantiene sus vuelos estratégicos las 24 horas del día, y mantiene toda una serie de amenazas, digamos, de la guerra estratégica de una manera continua y permanente durante todos estos años. Entonces, es un aparato, y por eso es que yo trato de ceñirme no al psicologismo que se centra en el individuo, sino más bien a un análisis de clase que coloca al individuo en lo que él representa. Él representa los intereses más grotescos y abiertamente imperialistas, y claro, muchos le llaman fascista, y yo no tengo ningún problema en llamarle fascista a un tipo como Trump. Así es, doctor. Bueno, la verdad es que hay todavía varias preguntas, varios temas, pero se nos agotó el tiempo. Más bien queremos invitarlo, doctor Gilberto López y Rivas, a que más adelante volvamos a seguir en contacto con usted para seguir actualizando la información y la comprensión de lo que representa el trumpismo para resistirlo de mejor manera. Le agradecemos esta tarde, doctor Gilberto López y Rivas, que nos haya aceptado este enlace. No, al contrario, yo les felicito porque tengan estas inquietudes, porque algo muy preocupante es que en las universidades estos temas ya no se discuten tanto. Así es. ¿No? Entonces, felicidades por este equipo que tiene las antenas bien establecidas y que pues hace programas como tocando temas con estas características. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje, doctor Gilberto López y Rivas. Buenas tardes por esta tarde. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0. Le compartiremos alguna información muy relevante sobre el tema de desapariciones. Ya regresa
Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada.